Tal vez no soy el más experto para predicar la palabra del Señor Jesucristo. Tal vez sean palabras sencillas las que en esta noche voy a decir, pero que sean palabras puestas por Dios. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús, bendito Dios y Padre celestial, tú eres grande, tú eres incomparable, Señor Jesucristo. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres grande y todopoderoso, Señor. En esta hora, Señor, yo te pido que seas tú hablándonos a nuestra vida, edificándonos, Señor Jesús. Tú conoces, Señor, lo profundo de nuestro corazón. Conoces, Señor, nuestra necesidad. Seas tú hablándonos y edificándonos en esta noche, conforme a tu propósito, Señor Jesucristo, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar cómodos. Quiero hacer énfasis en el versículo 9 de este capítulo, que dice: conoce pues Jehová, tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De este versículo quiero centrarme en una palabra: fiel, fidelidad. Gloria al Señor Jesús. Buscando una definición de la palabra fidelidad, dice: la fidelidad es la unión de dos seres vivos sin importar las consecuencias que esto pueda traer. El término proviene del latín fidelitas y también permite hacer referencia a la exactitud o puntualidad en la ejecución de una acción. Se trata de un acuerdo que implica una serie de responsabilidades y que no debería ser violado por ninguna de las partes. Gloria al Señor Jesús. La persona fiel es aquella que cumple con sus promesas y mantiene su lealtad aún con el paso del tiempo. Gloria al Señor Jesús. Y mirando en la palabra del Señor Jesucristo, algunos hombres que han sido muy mencionados a través de la palabra del Señor Jesús, podemos encontrar uno de ellos, Daniel, ¿cierto? Todos conocemos la historia de Daniel de acuerdo a la palabra del Señor Jesucristo, la fidelidad de Daniel hacia Dios. Gloria al Señor Jesús. Y podemos ver que en el capítulo 6 de Daniel, cómo pasa un episodio en este capítulo donde encontramos que Daniel fue puesto sobre muchas autoridades, gloria al Señor Jesucristo, sobre gobernantes, sátrapas, y aquellas personas no estaban muy de acuerdo que Daniel estuviera sobre ellos, gloria al Señor Jesús. Buscaban ocasión de cómo hacer caer a Daniel, pero no hallaron ninguna. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué no hallarían ninguna ocasión para hacer caer a Daniel? Y esa respuesta es porque Daniel era fiel a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y a Daniel no le importó ese edicto que aquellos gobernantes presentaron delante del rey, el cual el rey aprobó. Gloria al Señor Jesús. Dice Daniel, dice la palabra del Señor que Daniel, entrando en su casa, con más razón abrió las puertas y las ventanas y adoraba al Señor Jesucristo. Podemos ver que Daniel estaba decidido. Era una persona decidida en quien había creído. Gloria al Señor Jesús. A quien le era obediente y fiel. Gloria al Señor Jesucristo. A él no le importó ese edicto que todos los gobernantes y sátrapas buscaban cómo lograr que Daniel cayera. Y vimos que Daniel no respetó este edicto por una razón, porque él sabía quién era su Dios, y su Dios era Jehová, nuestro Dios.
Gloria al Señor Jesucristo. Y a razón de que Daniel no respetó este edicto, ¿qué le pasó a Daniel? ¿A dónde fue Daniel? Fue Daniel al foso de los leones, gloria al Señor Jesucristo. Claro que a este rey no le gustó mucho porque Daniel para él era un hombre respetable y sabía a quién le servía, gloria al Señor Jesús. Pero él no podía invalidar este edicto que él había firmado, por decirlo de cierta manera, no podía invalidarla. Y le dicen estos sátrapas al rey: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces estos hombres fueron ante el rey y le dijeron lo que estaba sucediendo, gloria al Señor Jesús. Y dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Gloria al Señor Jesús. Este rey sabía a quién le servía a Daniel, gloria al Señor Jesucristo. Sabía que le servía al Dios Todopoderoso. También encontramos a Abraham, gloria al Señor Jesús. Hubo algo que Dios le pidió a Abraham, que quizás nosotros, si nos pidieran, o los que tienen hijos, si le pidieran un hijo, no harían un sacrificio con él, gloria al Señor Jesús. Pero vemos que Abraham le fue fiel a Dios y fue obediente. Dios le pidió que sacrificara a su hijo, gloria al Señor Jesús. Y todos sabemos qué hizo Abraham. Abraham le obedeció y lo iba a sacrificar. Pero Dios no permitió que Abraham hiciera esto. ¿Sabe qué vio Dios? La fidelidad de Abraham, gloria al Señor Jesucristo, que aunque fuera un hijo suyo, vio que lo sacrificaría para él, gloria al Señor Jesús. A él no le importó esto, que fuera su propia sangre, gloria al Señor Jesús. Entonces, a través de estos hombres, podemos ver la fidelidad de ellos hacia Dios, gloria al Señor Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, no sé cuántos se crean hijos de Dios en esta noche, pero yo sí me creo un hijo de Dios, gloria al Señor Jesús. Nosotros que somos hijos de Dios, debemos pensar en estos, reflexionar en cuanto a estos hombres, gloria al Señor Jesús, que no importó la circunstancia, no importó el momento, no importó la situación, para serle fiel a Dios, gloria al Señor Jesús. Como dice una parte de la definición de la fidelidad, se trata de un acuerdo, gloria al Señor Jesús. Y estos hombres acordaron ser fieles a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Esto implica responsabilidad, gloria al Señor Jesús, porque cuando nosotros entregamos la vida al Señor Jesucristo, adquirimos una responsabilidad. Y no sé cuántos sepan cuál es esta responsabilidad, gloria al Señor Jesús, y de ella estamos hablando en este momento. Y esa responsabilidad es de serle fiel a Dios. Gloria al Señor Jesucristo, no importando
las circunstancias que se puedan presentar. Podemos ver la circunstancia que se le presentó a Daniel, gloria al Señor Jesús. Pero no fue esto para Daniel, esta situación de serle infiel a Dios, gloria al Señor Jesús. Daniel fue fiel. Nosotros debemos serle fieles a Dios, gloria al Señor Jesús. Esta fidelidad no debe ser violada, gloria al Señor Jesucristo. Y en la palabra del Señor encontramos también hombres que violaron esta fidelidad, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos conocen a Jonás a través de la palabra del Señor Jesucristo? Jonás, Dios lo mandó a Nínive. Todos sabemos que Dios lo mandó a Nínive para que advirtiera a esta ciudad, gloria al Señor Jesucristo, que si no se arrepentían, sería destruida, gloria al Señor Jesús. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás desobedeció a la palabra del Señor Jesús. Entonces, podemos ver a través de la palabra del Señor Jesús hombres que fueron fieles y hombres que también fueron infieles, desobedeciéndole a Él, gloria al Señor Jesús. Pero Jonás, todos vemos qué le pasó a Jonás, gloria al Señor Jesús. Y Jonás recapacitó, volvió y fue a Nínive a cumplir la misión que Dios le había encomendado, gloria al Señor Jesucristo, que era de predicar, de anunciar lo que Dios había mandado a decirle a Nínive, gloria al Señor Jesús. Entonces, podemos ver hombres que no importando las circunstancias, que no importando el momento, la situación, fueron fieles al Señor Jesucristo. No sé cuántos de nosotros hoy, no importando la circunstancia ni el momento, hemos sido fieles a Dios, gloria al Señor Jesús. Aunque la palabra de Dios dice que Dios ha otorgado al hombre, al ser humano, el libre albedrío, gloria al Señor Jesús. Eso significa en que puede elegir entre obedecer o desobedecer a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos hemos decidido obedecer al Señor Jesús? Gloria al Señor Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida y cuando cuando aceptamos a Dios en nuestra vida, hicimos un compromiso de serles fieles al Señor. Tito 2:10 dice, vamos a abrir la palabra del Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, el verso 10. Dice de la siguiente manera, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria al Señor Jesús. Podemos ver a través de esos versículos lo que Dios quiere de nosotros, gloria al Señor Jesús, y es que seamos fieles, que seamos obedientes, gloria al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio,
celoso de buenas obras. Gloria al Señor Jesucristo. Todos sabemos cuál era nuestra condición, gloria al Señor Jesús, que estábamos esclavos del pecado, gloria al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús nos redimió de nuestros pecados, gloria al Señor Jesucristo. Israel, todos conocemos a través de la palabra de Dios Israel. Dios sacó a Israel de Egipto, gloria al Señor Jesucristo, y lo llevó a una tierra prometida que Él les prometió. Y todos sabemos que en el transcurrir, en el caminar, durante el tiempo que caminaron para ir a aquella ciudad prometida, Israel desobedeció muchas veces al Señor Jesucristo, muchas veces se olvidó de sus mandamientos, hasta hizo ídolos, gloria al Señor Jesús. Todos conocemos que Israel muchas ocasiones hizo airar a nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesús, pero como Dios es fiel y Él no puede negarse a sí mismo, gloria al Señor Jesucristo, aunque Israel le desobedecía y aunque Israel le era infiel, todos sabemos que Él siempre permanece fiel, gloria al Señor Jesucristo. Y aunque ellos eran desobedientes, todos sabemos que Dios volvía y los llamaba y los acercaba hacia Él, gloria al Señor Jesucristo. Por eso nosotros como pueblo del Señor Jesús debemos amar a nuestro Dios y no olvidar esta obra tan maravillosa que nuestro Dios hizo en la cruz del Calvario. Todos conocemos la obra que nuestro Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros y que Él lo hizo por una sola razón. Todos la conocemos, por amor a nosotros. Gloria al Señor Jesús. Dice el Salmo, vamos a abrir la palabra del Señor en Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31, versículo 23, dice: Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Gloria al Señor Jesús. Dios es fiel y nos ama, pero Él también paga. Gloria al Señor al que es desobediente con Él. Por eso todos sabemos que es mejor obedecerle a nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que la paga del pecado es ¿cuál? La paga del pecado es la muerte. Gloria al Señor Jesús. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Gloria al Señor Jesucristo. Debemos esforzarnos cada día. Gloria al Señor Jesús. Dios nos llamó para ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria al Señor Jesucristo, como dice Pedro el capítulo 2, el versículo 9 y 10. Vamos a leerlo. Gloria al Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y el 10. Perdón, es primera. Disculpen, hermanos, es primera. Gracias, hermano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice de la siguiente manera: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, oiga hermanos, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor Jesucristo. Esto gracias a quién, al Señor Jesús, quien nos ama. Gloria al Señor Jesucristo.
Por eso debemos serle fieles al Señor Jesús, amarlo, respetar ese compromiso que nosotros hicimos con Él cuando nos bautizamos, al Señor Jesús. Recordemos ese momento cuando entramos en estas aguas de la pila bautismal y recibimos el perdón de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Pero en estos momentos yo quiero que pensemos cuántos hemos fallado al Señor Jesús, cuántas ocasiones, en qué momento nosotros hemos defraudado al Señor, le hemos sido infieles a Él. Gloria al Señor. Pensemos en un momento en eso. Y yo digo en esta noche, hermanos, que han habido ocasiones que yo reconozco que le he fallado al Señor Jesús, porque yo le he dicho al Señor: Dios, tú sabes que yo no soy perfecto. Gloria al Señor Jesús. Pero que ando en este camino de perfección para poder llegar un día y ser perfecto como Él quiere que nosotros seamos. Gloria al Señor Jesús. Entonces pensemos cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios. Amén. Y pensemos cuántas veces Dios nos ha fallado a nosotros. ¿Cuántas? Ni una. Gloria al Señor Jesús. Porque Él siempre ha sido fiel y será fiel para con su pueblo. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces tenemos razones suficientes para amar a nuestro Dios. Amén. Tenemos razones suficientes para esforzarnos. Tenemos razones suficientes para negarnos a nosotros mismos y obedecerle a Él. Gloria al Señor Jesús. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas, con la comida del rey. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos proponernos en nuestro corazón en no contaminarnos con las cosas del mundo. Porque si sabemos que nos contaminamos con las cosas del mundo, ¿qué estamos haciendo? Siéndole infieles al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Serle fiel al Señor, permanecer en sus caminos. Y Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria al Señor Jesucristo. Y yo no sé cuántos aman al Señor Jesucristo. Yo lo amo y lo amo mucho. Gloria al Señor Jesús. Y en ocasiones cuando le fallo, en mi recámara le digo: Señor, perdóname, porque hoy te fallé en esto. Pero te amo y quiero ser fiel cada día. Ayúdame a ser mejor cada día, Señor. Yo le digo a Él. Entonces, seámosle fieles al Señor Jesucristo. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a abrir la palabra del Señor Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 13. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, obedezcamos al Señor para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Gloria al Señor Jesucristo. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor Jesucristo. No olvidemos el precio que Él pagó en la cruz del Calvario para darnos esta salvación que hoy estamos gozando nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y sabemos que estamos en esta tierra y tenemos aflicciones. Gloria al Señor Jesucristo. Que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que a veces ya pensamos en desmayar, en no seguir adelante, en dejar el camino del Señor.
Pero Él lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Si Él venció, nosotros también venceremos. Así que sigamos adelante con el Señor Jesucristo y no olvidemos que tenemos un Dios fiel, gloria al Señor Jesús, y que si Él ha sido fiel con nosotros, ¿cómo debemos corresponderle a nuestro Dios? Siéndole fiel y obedientes a su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, este es el corto consejo que tenían esta noche para nosotros, para que pensemos en la fidelidad de nuestro Dios, que en esa fidelidad que Él ha tenido para con nosotros, y que nosotros debemos corresponder a esa fidelidad de nuestro Dios. Estemos en pie en esta noche, hermanos, y vamos a pedirle al Señor en esta noche que Él nos ayude, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a permanecer en este camino. Hermanos, a veces el enemigo se viene como una ola, queriéndonos cubrir, queriéndonos arrollar, gloria al Señor Jesús, pero sabemos que tenemos al Todopoderoso, el que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Que eso no se nos olvide, porque a veces hay momentos que se nos olvida que Dios está con nosotros, y es el enemigo como subyugándonos, y nosotros no nos acordamos de que tenemos al Todopoderoso. Hermanos, Dios es más grande que nuestros problemas, Dios es más grande que nuestras dificultades. Él puso a nuestros enemigos debajo de nuestros pies, entonces ¿por qué vamos a temer? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor Jesús, pidiéndole que Él sea ayudándonos cada día a cuidar de ser fieles a Él. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos quieran en esta noche proponerse serle fiel a Dios, pero yo sí quiero proponer en mi corazón en esta noche es ser fiel a mi Señor Jesús, porque Él ha sido fiel conmigo. Él nunca me ha fallado, nunca me ha defraudado, nunca me ha dejado solo. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, bendito Rey, Padre Celestial, tú eres grande y maravilloso, Señor Jesucristo. En esta noche, Señor, yo te pido de lo más profundo de mi corazón, Señor Jesús, que seas tú ayudándome a serte fiel a ti, Señor. Que seas tú ayudándome a obedecerte, a guardar tu palabra y ponerla por obra, Señor, cada día. Ayúdame, Señor, a proponer en mi corazón que aunque vengan dificultades, que aunque vengan momentos duros, saber que tú estás ahí, Señor, para ayudarme, para socorrerme, para fortalecerme, Señor Jesús. Aquí estamos en esta noche, un pueblo que tú adquiriste, Señor, un pueblo santo, Señor Jesucristo, que quiere, Señor, serte fiel a ti, Señor, hasta el día de tu venida, Señor Jesucristo. Oh Dios soberano, seas tú ayudándonos, Señor, seas tú ayudándonos a perseverar y a permanecer en este camino glorioso, Señor Jesucristo. Oh Rey soberano, en tu nombre santo, Señor, te pedimos a ti, Señor. Y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar, siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu